La amputación se define como el mecanismo u operación quirúrgica que consiste en la remoción, extirpación o resección de parte o la totalidad de una extremidad. Los factores son trastornos vasculares. La etiología vascular es una de las primeras causas de complicación tras una lesión y puede estar causada por diversas enfermedades, pero tienen sin duda como denominador común la naturaleza degenerativa de las mismas, que conduce a un progresivo deterioro del sistema vascular, a la aparición del daño tisular por isquemia y, en última instancia, a una necrosis irreversible de los tejidos, lo cual obliga a la necesidad de amputar el territorio afectado. Traumatismos como abulsión, explosión, aplastamiento. También heridas causadas por armas de fuego. Las lesiones por armas de fuego son heridas causadas por proyectiles que pueden producir graves daños e incluso causar la muerte. La pseudoartrosis es una enfermedad que se produce cuando un hueso no se cura bien tras una fractura, es decir, es una fractura ósea que no se puede curar sin intervención, ya que el organismo percibe los fragmentos del hueso como si fueran huesos separados, por lo que no intenta fusionarlos. Congelaciones. El congelamiento afecta principalmente a las partes pequeñas y expuestas del cuerpo, como los dedos de las manos y de los pies. El congelamiento se caracteriza por el enfriamiento extremo de la piel, luego aparece el entumecimiento, el endurecimiento y la palidez. Tipos de amputación. Las abiertas se practican en casos de emergencia cuando es improbable la cicatrización primaria. La cerrada o de elección se realiza en pacientes previamente evaluados y sin peligros de infección. Nivel de la amputación para miembros superiores. Interescapulotorácico. Es la menos frecuente dentro de las amputaciones del miembro torácico, solamente en los casos extremos y cuando sea imprescindible se deberá efectuar esta clase de cirugía. Desarticulación de hombros se mantiene, la pinza homoclavicular, por lo que el muñón es más estético que en el interescapulotorácico. La movilidad es mínima y corresponde a los movimientos escapulares, pero esto facilita la utilización de un sistema protésico, aunque presente dificultades de adaptación. Amputación por arriba de codo transhumeral. Con ella se mantiene una ligera libertad de movimiento a nivel escapulohumeral, sobre todo para la flexoextensión y la abducción de brazo. También son posibles ligeros movimientos de rotación. Desarticulación de codo. Es una amputación poco usual porque se considera sin mayor utilidad. Se realizan con mayor amplitud y facilidad en los movimientos de rotación, lo cual facilita las actividades de vestido y alimentación. Amputación por debajo de codo transradial. Dependiendo del nivel al que se realice la amputación, será la funcionalidad que el muñón adquiera, ya que a niveles determinados se permitirán ciertos movimientos como la flexoextensión y la pronosupinación. Desarticulación de muñeca. Debe tomarse en cuenta como una posibilidad muy importante, toda vez que el porcentaje de función del brazo y el antebrazo es de mayor funcionalidad por permitir los movimientos de codo y la pronosupinación del antebrazo en todo su arco. A su vez, favorece la ejecución de las actividades de vestido, aseo y ciertas labores en el trabajo. Amputación parcial de mano. La transcarpiana se describe dentro del grupo de las amputaciones por debajo de codo, a pesar de ser una amputación parcial de la mano en su segmento proximal. Se mantiene la función total del antebrazo, permite la utilización de férulas palmares que facilitan la presión de objetos, actuando como elementos fijos de asistencia. Este tipo de amputación se realiza siempre que no haya oportunidad de contar una longitud mayor y teniendo en cuenta las actividades del sujeto. El muñón de antebrazo se piensa para labores más pesadas que el muñón transcarpiano, pero las sensaciones esterognósicas son mayores en este último caso. La transmetacarpiana, el muñón es antiestético, pero asimismo permite una adecuada función del antebrazo. Para miembros inferiores, amputación de dedos, amputación parcial de pie, Chopard, Lisfranc, desarticulación del tobillo, amputación debajo de la rodilla transtibial, amputación en la rodilla, desarticulación de la rodilla, amputación arriba de la rodilla transfemoral, rotación de Bagnes, rotación del pie y reimplantación, de forma que la articulación del tobillo se utiliza como rodilla, desarticulación de la cadera
y amputación de la pelvis. El muñón. Un muñón es la porción restante de un miembro amputado, comprendida entre la superficie de sección y la articulación proximal. Características del muñón ideal. Forma cónica o semicónica. Presentar un revestimiento cutáneo bien nutrido, no estando la piel demasiado estirada ni demasiado laxa. Las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas de tejido celular o tendinoso. Cicatriz transversa de predominancia posterior. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018, se calcula que más de 1.000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para funcionar entre 110 a 4 millones, el 2,2%, y 190 millones, el 3,8%, personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Sensación del miembro fantasma. Después de una amputación, por lo general, el 100% de las personas experimenta la sensación de un miembro fantasma, que suele describirse como la percepción de que el miembro amputado todavía está presente. Se solía creer que esto se debía a que el cerebro seguía recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban impulsos al miembro perdido. Sin embargo, las explicaciones más posibles hoy en día consisten en que el cerebro sigue teniendo un área dedicada al miembro amputado, por lo que el paciente sigue sintiéndolo. Ante la ausencia de estímulos de entrada que corrigen el estado del miembro, el área genera por su cuenta sensaciones que considera coherentes. Evaluación del paciente amputado. La evaluación del amputado supone mucho más que limitarse a elegir un sustituto para la parte del cuerpo perdida. Es preciso valorar el estado de salud general del paciente de manera integral. Empezamos con los antecedentes del paciente, la fecha de la lesión, la causa, operaciones o enfermedades sobreañadidas, complicaciones secundarias a la amputación. Luego vamos con el examen físico general, sobre todo cardiovascular y respiratorio. Tenemos que hacer un examen de miembro inferior sano. Los síntomas objetivos, la valoración del muñón, qué tipo de cicatriz tiene. Lo ideal es transversa, media, anterior y posterior. Nivel de la amputación. Las medidas ideales son de 25 a 30 centímetros en el muslo desde el trocánter mayor, en la pierna de 12 a 15 centímetros desde la meseta tibial anterior, y puede ser un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior y desarticulado. Diámetros, puede ser proximal, medio y distal. Forma, puede ser cónica, rectangular, globulosa, puntiagudo o deforme. Tenemos que valorar lo que es la temperatura, la sensibilidad, tejido adiposo, el estado de la piel, signos de sepsis del muñón, adherencias, entre otros. Tenemos que también hacer una valoración del arco articular y una valoración muscular. Tratamiento rehabilitador. En la práctica diaria ha resultado útil dividir el programa de rehabilitación del paciente amputado en 4 fases. La primera fase es la prequirúrgica o preoperatoria, la segunda fase es la quirúrgica, la tercera fase es el tratamiento preprotésico y la cuarta es el tratamiento protésico. Dado que el paciente llega al centro después de realizada la amputación, la atención del tratamiento rehabilitador se concentra en las fases preprotésicas y protésicas. En la fase preprotésica, los objetivos en esta etapa consisten en conseguir una independencia funcional respecto a los autocuidados y a la movilidad sin una prótesis, así como preparar al paciente y a su miembro residual para el uso de una prótesis. Aprendizaje de la realización del vendaje del miembro residual para conseguir y dar forma deseada al muñón. Ejercicios fortalecedores del muñón, ejercicios para ampliar y conservar el arco articular, golpeteo del muñón en saco de arena y mecanoterapia en mesa de polioterapia. Refiriéndonos a los agentes físicos que podemos utilizar, tenemos el TENS, que puede ser utilizado para contribuir con el objetivo de la relajación de los espasmos musculares. En pacientes sometidos a encaminamiento prolongado son útiles para la preservación o retraso de la atrofia muscular y trombosis venosa. El ultrasonido. Los efectos fisiológicos que se producen como consecuencia del calentamiento de los tejidos se denominan térmicos y se utiliza para aumentar la extensibilidad del colágeno, disminuye la rigidez articular, eleva el umbral del dolor, reduce espasmos musculares y ayuda a movilizar el edema. La laserterapia nos ayuda con procesos biológicos como la cicatrización o la resolución del edema y la inflamación. La desensibilización. El propósito de este segmento residual es adaptar el tacto y presión para preparar la instalación del socket.
También tenemos la termoterapia, que es la aplicación de calor sobre el organismo por medio de cuerpos materiales de temperatura elevada. Y esto ayuda a la reducción de espasmos musculares, relajación y tiene efecto analgésico. Las movilizaciones son muy útiles para la integración del muñón en el esquema corporal y facilitar su movilización en confeccionar abrazaderas donde insertemos los utensilios como por ejemplo el de la comida, para aseo personal y que el paciente utilice. Ahora bien, cuando el paciente ha alcanzado buena fuerza muscular, buena configuración del muñón y no presenta complicaciones, se remite a la etapa protésica, que consiste en dos fases. La primera es aprender a colocarse y a quitarse correctamente la prótesis con instrucciones para aumentar progresivamente la tolerancia a su uso. Intensificar los ejercicios de equilibrio sobre la prótesis antes de intentar cualquier tipo de marcha, permanecer de pie, transferir el peso corporal a la prótesis y mantener el equilibrio. Tenemos que también tener patrones estáticos de marcha y postura, utilizar el muñón para mover la prótesis y establecer un patrón de marcha, corrección postural frente al espejo, balanceos laterales y anteroposteriores, adiestrar la distribución del peso del cuerpo sobre ambos miembros inferiores. La segunda fase consiste en patrones dinámicos de la marcha y posturas entre poleas, entrenamiento de la marcha entre paralelas con prótesis rehabilitadora, adiestrar el uso de la prótesis ortopédica a la marcha, utilización y destreza de manejo de bastones y corregir las fases de la marcha.